En el siguiente video les hablaré un poco sobre permutaciones. ¿Qué es una permutación? La permutación es un método matemático donde se define de qué tantas formas diferentes se pueden ordenar los elementos de un conjunto en un subconjunto de una menor cantidad de elementos. Por ejemplo, si se tiene un conjunto de 20 elementos, la permutación permitiría encontrar la cantidad de formas diferentes en que se pueden seleccionar cierta cantidad de elementos del conjunto principal. Por ejemplo, de cuántas formas podemos seleccionar tres elementos de un total de 20. Entonces, la repetición de elementos no es algo que está permitido en la permutación, esto hay que tomarlo en cuenta. De hecho, esto es lo que diferencia la permutación con las combinaciones. Entonces, eso quiere decir que un elemento no se puede seleccionar dos o más veces una permutación, algo que sí se puede en la combinación, que es de lo que les hablaba. La combinación será un tema para otro video. Por ahora nos centraremos solo en la permutación. Entonces, visto desde un punto de vista más formal, más matemático, diremos lo siguiente. Sea A un conjunto de n elementos formado por los elementos a sub 1, a sub 2, a sub 3 y así sucesivamente hasta a sub n, donde todos los elementos son distintos. Entonces, dado un k tal que 0 menor o igual que k menor o igual que n, k es un entero, decimos que una k permutación de A es el número de formas de ordenar cualesquiera k elementos de A en una fila. Por ejemplo, eh, si tenemos un conjunto de A igual a B, C y D, todas las tres permutaciones de A son las siguientes. Ok, entonces aquí tengo una tabla con las permutaciones de A. Hoy no las iba a hacer a mano porque va a llevar mucho tiempo. Y el objetivo solo es ilustrar para que se entienda qué es la permutación. Entonces tenemos un conjunto A formado por los elementos A, B, C y D. Entonces todas las tres permutaciones, o sea, los subconjuntos de tres elementos que podemos formar de este conjunto A, son las siguientes. Veamos, por ejemplo, ABC, ABD, ACD, BDA, CDA, CBA, etcétera. Y la forma de obtenerlos es, por ejemplo, fijando una letra al inicio y después solo vamos intercambiando las otras dos letras restantes. Por ejemplo, aquí fijamos el A, intercambiamos esta, fijamos el A, intercambiamos estas otras y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos un total de 24 eh, elementos. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo calculo las permutaciones en otros casos? En otros casos, entonces, denotemos por de esta forma, esa notación, el número de K permutaciones de A. Entonces, una K permutación de A la podemos formar en cada paso, que como ya hemos dicho, que lo podemos ordenar en una fila, entonces podemos ir haciéndolo paso por paso. Entonces, eh, veamos lo siguiente. Supongamos el siguiente arreglo, digámoslo así, de esta forma. Habíamos dicho que la permutaciones era la forma de ordenar los elementos en una fila. Entonces podemos tomar esa como casillas o como unas cajitas donde podemos ir poniendo un elemento aquí, otro acá, otro acá, otro acá y así sucesivamente. Entonces, primero vamos a escoger un elemento de A y lo ponemos en la primera posición.
Y después cogemos un elemento del restante de A, lo ponemos en la segunda posición y así sucesivamente hasta que estemos en el késimo paso. ¿Ok? Y obviamente en el késimo paso podemos escoger cualquiera de los, bueno, de los restantes n menos k más 1 elementos, porque como queremos coger k, entonces ya solo nos quedaría coger uno más para haber cogido todos los k. Y por eso son n menos k más 1 elementos, poniendo que el conjunto tiene n elementos, como hemos mencionado. Entonces, si ponemos en la primera posición 1, tenemos que en esta posición hay n formas, ¿no? Bueno, n elecciones posibles aquí. Ahora, en la segunda posición solo nos quedarían n menos 1 elecciones. Ya no podemos contar un elemento que habíamos puesto en la primera posición. En la tercera posición quedarían ya n menos 2 posibles selecciones del conjunto y así sucesivamente hasta que, bueno, llegamos al n menos k, bueno, en el paso k, y bueno, aquí está anotado por ahora, pero es lo mismo. En el paso k, que sería este de aquí, ya solo nos quedaría n menos k menos 1 elecciones, o sea, n menos k más 1 posibles selecciones, que es lo que había mencionado. Entonces, por el principio de la multiplicación, que solo es básicamente multiplicar todos estos, porque todos los elementos se afectan entre sí, bueno, todas las elecciones, entonces hay que multiplicarlos. Básicamente tenemos que esta notación lo podemos contar como el número de k permutaciones, el total de los n elementos es n por n menos 1 por n menos 2 y así sucesivamente hasta n menos k más 1. Y resulta pues que, bueno, esto lo podemos simplificar, lo podemos escribir como n factorial sobre n menos k factorial, donde n factorial es igual a n por n menos 1 por n menos 2 y así sucesivamente hasta 2 por 1. Esta es una notación muy elemental en combinatoria, en estadística, etcétera. Entonces, con esto ya tenemos una fórmula para poder calcular el número de k permutaciones del conjunto A, o sea, de los n elementos del conjunto A. Y con esto concluiría el video.